Y se basa en las propiedades de un conductor en equilibrio electrostático, que explica cómo a través de sus propiedades, al ser expuesto por una carga eléctrica, un campo eléctrico externo, no permite que penetre dentro de la superficie, sino que más bien se quede todo el campo eléctrico, se concentre en la superficie, en la parte, pues, sí, de afuera. ¿Por qué? Porque bueno, las propiedades que tiene un conductor en equilibrio electrostático es que al ser un conductor es un metal, por lo tanto, al ser un metal, pues tiene la propiedad de conductividad. Entonces, tanto las cargas positivas y negativas que están dentro de esta superficie estática, que es metálica, al ser expuesto por un campo eléctrico, esto hace que pues, los electrones viajen más fácil en el metal, concentrándose de un lado el mayor porcentaje y el otro porcentaje de carga positiva de otro lado, estática. ¿Y esto por qué se logra? Bueno, porque también otra propiedad que tiene es que al ser plana, al ser un conductor en equilibrio electrostático, al ser plano y al ser metálico, eh, las cargas se concentran más en donde hay zonas de menos curvatura. Entre menos curvatura haya, mayor se concentran las cargas. Entonces también por eso es otra de las propiedades de pues que toda la carga se genera se genera fuera de la superficie. Otra de las propiedades que podemos explicar el cómo funciona esta jaula de Faraday, el por qué no existe un campo eléctrico dentro o por qué no existe una carga dentro de esta superficie, lo podemos explicar con la ley de Coulomb, que ya la mencioné, que exige que las cargas se queden separadas por lo que es una superficie plana y pues porque es un conductor. Entonces esto es que genere que las cargas se queden negativas y las otras positivas, generando un campo eléctrico de igual magnitud, pero en sentido contrario. ¿Por qué de sentido contrario? Bueno, al ser expuesto por un campo eléctrico externo, pues el campo eléctrico lo podemos imaginar como líneas paralelas de este lado. Entonces, al generar un campo eléctrico, pues todas las cargas negativas se concentran de este lado y las positivas de este lado. Entonces se genera un campo eléctrico igual, pero de sentido contrario. Entonces por eso se anula este campo eléctrico en el interior de la superficie. Otra de las propiedades que podemos explicar para entender mejor cómo funciona la jaula de Faraday sería con la ley de Gauss, que es el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico sería como algo abstracto, como imaginar líneas de campo eléctrico, eh, porque lo que equivale el flujo de campo eléctrico es igual a la masa de líneas de campo eléctrico que penetran o que atraviesan una superficie en determinado tiempo. Entonces, para calcular el flujo eléctrico se toman en cuenta la orientación de dicha superficie conforme al campo eléctrico. Entonces, si el campo eléctrico lo estamos viendo como líneas paralelas, si la superficie se encuentra perpendicular al campo eléctrico, entonces hay mayor flujo. ¿Por qué? Porque hay un flujo máximo porque la superficie queda perpendicular al campo eléctrico, entonces hay mayor líneas que atraviesan esta superficie. En cambio, si nuestra superficie es paralela al campo eléctrico, es decir, van en la misma dirección, es como si estuvieran en cero, pues no existe un flujo eléctrico porque van en el mismo sentido. Entonces no existe flujo eléctrico en el exterior. Y esto se puede explicar pues con la jaula de Faraday, porque no puede haber penetración de un campo eléctrico exterior que penetre hacia abajo, de arriba hacia abajo, porque pues van en la misma dirección, o sea, se le aplica un campo eléctrico que va en esa dirección paralela y pues la superficie al estar igual paralela no existe flujo eléctrico. Por lo tanto, el campo eléctrico y la diferencial de superficie es perpendicular a dicha superficie. Otra propiedad que se llama superficie gaussiana, que es igual calcular el flujo de campo eléctrico, pero a través de una superficie cerrada. En este caso, pues entraría nuestra jaula de Faraday porque es una superficie cerrada. Para calcular el flujo eléctrico, el flujo de campo eléctrico en una superficie cerrada, la fórmula de la carga neta dentro de la superficie entre la permitividad. Entonces, como ya vimos que pues no existe una carga dentro de la superficie de la jaula, o sea, no existe por lo que ya vimos que no penetra, entonces la carga es cero, por lo tanto no existe un flujo eléctrico en la superficie.
lo que genera que pues el campo eléctrico y el diferencial de superficie igual pues quede perpendicular a la superficie. Y esto pues explica el por qué de nuevo toda la carga se concentra en la parte de afuera. Uno de los ejemplos que podemos ver cotidianamente y que se puede entender cómo funciona la jaula de Faraday podría ser los elevadores, que son pues figuras planas, ¿no? O sea, son planos de metal eh, que atrapan dichas campos eléctricos, atrapan algunos campos eléctricos, lo que genera que hay interferencia de señales, porque pues se queda todo afuera, todo alrededor, y no hay buena señal adentro, o sea, hay una interferencia de señal, por lo tanto pues es difícil tener señal adentro o se pierde la señal constantemente, al igual que los edificios de la escuela, por ejemplo, igual, eh, pues es igual, ¿no? Funciona igual, de que todo el campo, los campos eléctricos se quedan atrapados afuera, pues por la propiedad de la jaula de Faraday, pues ya no hay interferencia y no hay buena señal adentro de los salones. Y eso pues sería como que dos ejemplos básicos de cómo funciona la jaula de Faraday.